Mi madrastra preparó ella misma la nevera portátil esa mañana. 2 botellas de champán, una rueda de brie, un tarro de aceitunas que había pedido a una tienda especializada en Connecticut. También preparó un formulario de cambio de beneficiario que había notariado la semana anterior. El yate zarpó del puerto deportivo al mediodía. Mi hermanastra se sentó en la proa y no me miró ni una sola vez durante la primera hora. El agua estaba tranquila y verde, a 23 grados. A las 7, yo ya estaba dentro. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde las mujeres tranquilas con buenos abogados siempre tienen la última palabra. Si aún no te has unido a la familia, pulsa el botón de suscripción. Este episodio merece la pena. Ahora, déjenme contarles lo que pasó. La primera vez que Kalin preparó esa nevera portátil, mi padre todavía vivía. La había comprado en una tienda de suministros náuticos en 1997, el año en que añadió un segundo remolcador a su flota. Era de lona roja con hebillas de latón y pesaba unos 3,6 kilogramos vacía. Solía llenarla con sándwiches de jamón y refresco de raíz y llevarla en cada viaje que hacía desde el muelle hasta cualquier barco que necesitara inspección esa semana. Cuando Kalin llegó a nuestras vidas, ella reemplazó el jamón compustido y el refresco de raíz con Procco. Y mi padre sonrió al respecto porque la amaba y porque no creía que el contenido de una nevera portátil mereciera una discusión. El nombre de mi padre era Garrett Whitmore. Fundó una empresa de logística marítima con un remolcador y un amarre prestado en un muelle municipal. Para cuando yo tenía 12 años, su empresa gestionaba el enrutamiento de carga para la mitad del tráfico comercial en la costa este, al sur de Norfolk. Para cuando tenía 18 años, nos habíamos mudado a la casa en Breer Point. De tablillas blancas, con un porche que rodeaba la casa y una vista del puerto donde sus barcos entraban y salían todo el día. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Cáncer de ovario. Murió en 14 meses. Mi padre pasó los siguientes 7 años criándome solo, lo que significó que crecí en muelles, en puentes de mando de remolcadores y en la última fila de las audiencias de arbitraje marítimo, donde hacía mis deberes de álgebra mientras los abogados discutían sobre seguros de carga. Se casó con Kalin cuando yo tenía 18 años. Ella era organizadora de eventos de Breeport y había organizado una recaudación de fondos para la jubilación del capitán del puerto. Tenía 40 años en ese momento, vestía elegantemente, era buena conversadora y muy hábil para hacer que una sala se sintiera como si todos en ella hubieran sido invitados personalmente. A mi padre le gustaba eso de ella. Había pasado 30 años hablando con estibadores y capitanes de puerto y no sabía cómo organizar una cena. Kalin trajo a su hija Hannah, que tenía 16 años. Hannah era tranquila, educada y parecía vivir en un estado de obediencia constante a todo lo que Kalin quería. Se mudaron a la casa. Mi padre amplió el ala de invitados para ellas. Y a partir de entonces, todos los años nos llevaba a todos al viaje anual en yate. Su tradición desde que tenía 12 años, cuando alquiló un yate de 38 pies para mi cumpleaños y me dejó timonear durante 20 minutos mientras él se quedaba detrás de mí con las manos en el timón. Mi padre confiaba los detalles de su herencia a 2 personas, a mí y a Howard Kessler, su abogado desde antes de que yo naciera. Mi padre murió hace 3 años. Un ataque al corazón en su escritorio. Una mano sobre un manifiesto de envío y la otra sobre una taza de café que aún estaba caliente cuando su secretaria lo encontró. La lectura del testamento fue un jueves. Howard Kessler se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias en su oficina del centro, y Kalin se sentó frente a él con un vestido negro que había comprado el día anterior. Supe que era nuevo porque la etiqueta aún estaba dentro del cuello. Hannah se sentó a su lado, mirando su teléfono. Howard leyó las disposiciones pertinentes en el orden en que mi padre las había dispuesto. Recibí la participación mayoritaria en la empresa a través de un fideicomiso irrevocable que mi padre había establecido 10 años antes, cuando tenía 53 años y gozaba de perfecta salud. El fideicomiso era administrado por un fideicomisario independiente, el propio Howard, e incluía disposiciones para beneficiarios sucesores, asignación caritativa y lo que los documentos legales llamaban una cláusula de protección, que significaba que nadie podía ignorar, vender o transferir mi participación a nadie más, ni siquiera por orden judicial. Kalin recibió el derecho a vivir en la casa de Breer Point todo el tiempo que quisiera. También recibió un estipendio mensual de $12,000 extraídos de una cuenta separada que mi padre había financiado para ese fin. No recibió nada más.
Miró a Howard como se mira a alguien que ha movido tus muebles mientras dormías. Eso es todo, dijo. Howard cerró la carpeta. Esa es la totalidad de la distribución. Kalin no lloró. No alzó la voz. Se puso de pie, se arregló el dobladillo de su nuevo vestido y salió de la oficina. Hannah la siguió. Ninguno de los dos se despidió de mí ni de Howard. Durante los siguientes 6 meses, Kalin comenzó a redecorar la casa. Pequeños cambios al principio. Cortinas nuevas en el comedor, una alfombra diferente en el vestíbulo, y luego otras más grandes. Mis fotos de la infancia fueron retiradas de la pared de la escalera. Las acuarelas de mi madre fueron reemplazadas por láminas abstractas que Kalin encargó por catálogo. La cerradura de la bodega fue cambiada. La cerradura del armario de la ropa blanca fue cambiada. No dije nada de esto porque mi padre quería que ella estuviera en esa casa y yo estaba respetando sus deseos. Para marzo, Kalin había contratado a su propio abogado. Me enteré porque le envió una carta a Howard Kessler. Howard me llamó esa tarde. Dijo 3 palabras. Está haciendo movimientos. Howard me lo explicó por teléfono esa noche. El abogado de Kalin había presentado una consulta ante la Oficina de Sucesiones del Condado para impugnar el fideicomiso por motivos de influencia indebida. La alegación era que mi padre no estaba en su sano juicio cuando estableció el fideicomiso y que yo lo había presionado para excluir a Kalin de una herencia importante. La ironía era casi arquitectónica. Mi padre creó ese fideicomiso 10 años antes de morir, en un periodo en el que acababa de pasar un examen médico completo, renovar su licencia de piloto para su Cessna y negociar personalmente un contrato de carga de 9 cifras con un consorcio naviero europeo. La impugnación carecía de fundamento, y cualquier juez que revisara la fecha de creación la desestimaría antes del almuerzo. Le pregunté a Howard si debíamos preocuparnos. El fideicomiso es blindado, dijo. Pero llevo 40 años en esto, Mila. Cuando se agotan las opciones legales, la gente se vuelve creativa. En ese momento no entendí del todo lo que quería decir. En las semanas siguientes, Kalin se volvió más cariñosa. Empezó a cocinar la cena los domingos: pollo asado, patatas, una ensalada con buen aceite de oliva. Sugirió un fin de semana de spa para los 3. Empezó a llamarme cariño en el pasillo, algo que nunca había hecho antes. Me trajo café todas las mañanas durante 2 semanas seguidas. La misma taza, a la misma hora, con la misma sonrisa. La dejaba en la encimera y decía: «Buenos días, cariño», y esperaba a que yo diera un sorbo antes de salir de la cocina. Noté el cambio. Pensé que estaba aceptando la realidad. Mirando hacia atrás, debería haber visto el patrón. Cada gesto de afecto era una medida. Estaba calculando cuánta confianza necesitaba construir antes de poder gastarla toda en una tarde. A finales de mayo, Kalin sugirió el viaje anual en yate. No habíamos hecho uno desde la muerte de mi padre, dijo suavemente durante la cena del domingo. Han pasado 3 años desde que tu padre falleció, dijo. Hagámoslo bien esta vez. Solo nosotros 3, tú, yo y Hannah. Hannah levantó la vista de su plato. Algo cruzó su rostro. No era miedo, no era reconocimiento. Se fue antes de que pudiera nombrarlo. Dije que sí. Dije que sí porque mi padre amaba ese viaje más que cualquier tradición que hubiera mantenido y yo no estaba dispuesta a dejar que muriera. Debería haberla dejado morir. La mañana del viaje, empaqué una bolsa de lona con protector solar, una novela que había querido terminar desde febrero. Y la vieja brújula de mi padre. Era una Brunton de latón que había comprado en 1989 a un capitán mercante jubilado en Galveston. El hombre le había dicho: «No te dirá a dónde ir. Te dirá hacia donde ya estás mirando». Mi padre la llevó en cada viaje después de eso, y yo la había llevado en el bolsillo de mi chaqueta desde el día en que murió. En el puerto deportivo, el yate ya estaba preparado. Kalin había llegado temprano. Estaba de pie en el muelle con pantalones de lino blanco y un reloj nuevo que no había visto antes, dorado con una correa delgada. La nevera portátil estaba a sus pies, llena y sujeta con hebillas. 2 miembros de la tripulación esperaban en la cubierta de popa. No reconocí a ninguno de los 2. «¿Dónde está el capitán Engel?», pregunté. «De vacaciones», dijo Kalin. «Contraté a unos sustitutos. Me los recomendaron mucho». Los 2 hombres me saludaron con un gesto de cabeza sin presentarse.
Uno era corpulento y estaba bronceado. El otro era delgado y llevaba gafas de sol de espejo que reflejaban el muelle detrás de mí. Ninguno llevaba uniforme. Ninguno llevaba placa con su nombre. Subí a bordo. Hannah ya estaba en la proa, sentada en una de las sillas acolchadas con el teléfono en la mano, mirando el móvil. No levantó la vista cuando subí. No me dio los buenos días. El único reconocimiento que recibí fue un ligero movimiento de hombros, la forma en que una persona se ajusta cuando sabe que alguien la está observando y no quiere ser la primera en hablar. La primera hora transcurrió sin incidentes. Salimos del puerto a motor hacia mar abierto a lo largo de la costa. El sol estaba alto, el viento era suave y el agua estaba lo suficientemente tranquila como para que se viera el reflejo del casco detrás de nosotros como una sombra. Kalin abrió el champán a las 2 de la tarde y sirvió 3 copas. Brindó por la familia, dijo. Yo bebí. Hannah bebió. El champán estaba frío y muy seco. Por costumbre, miré la brújula una vez. La aguja apuntaba al norte. Nos dirigíamos al sur-sureste a lo largo de la costa hacia un tramo de calas donde mi padre solía fondear. Anclamos a las 6:30 en una cala que no reconocí. Kalin sirvió la última copa de champán y la llevó hasta donde yo estaba de pie en la barandilla de popa. Hermosa tarde, dijo, y luego se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler la brisa en su aliento y susurró algo que nunca olvidaré. Saluda a los tiburones de mi parte. Su mano golpeó el centro de mi espalda antes de que la última palabra saliera de su boca. La barandilla de popa cedió. No como se dobla una barandilla bajo el peso. La forma en que se mueve una barandilla cuando los pernos que la sujetan se han aflojado y vuelto a colocar con herrajes que nunca estuvieron hechos para sujetar. Caí de espaldas. El agua no estaba fría. Eso fue lo primero que noté. 74 mi padre habría dicho. Él siempre sabía la temperatura de cualquier masa de agua con una precisión de 2 grados. Lo segundo que noté fue el sonido del motor acelerando. No iban a dar la vuelta. Salí a la superficie. La sal me quemaba los ojos. La popa del yate ya estaba a 30 yardas de distancia y se alejaba cada vez más. Pude ver a Hannah de pie en la barandilla, mirando hacia el agua donde yo había estado. No lanzó un salvavidas. No gritó. Se dio la vuelta y entró en la cabina y cerró la puerta tras de sí. La estela me sacudió 2 veces y luego el agua se calmó. Estaba solo. Mis zapatos pesaban. Me los quité de una patada y se hundieron. Mi teléfono estaba en mi bolsillo trasero, arruinado por el impacto. La brújula de mi padre estaba en mi bolsillo delantero. Pesaba. Latón y cristal y una aguja que había estado apuntando al norte desde 1989. La guardé. Me mantuve a flote y miré hacia la orilla. Podía ver la costa, una línea oscura con algunas luces dispersas. 2 millas, tal vez menos. Mi padre me había enseñado a nadar en el puerto cuando tenía 5 años. Decía que la hija de un capitán que no sabía nadar era una carga y que él no creaba cargas. Empecé a nadar. Después de 20 minutos, me dio un calambre en la pantorrilla izquierda. Me giré boca arriba y floté y esperé a que pasara. El cielo estaba pasando de naranja a púrpura. Las primeras estrellas se veían. Pensé en mi padre. Pensé en cómo habría revisado él mismo los pernos de la barandilla antes de cada viaje porque ese era el tipo de hombre que era. Pensé en el susurro de Kalin. Pensé en Hannah cerrando la puerta de la cabina. Entonces vi luces, no luces de la orilla, luces en movimiento. Bajo en el agua, un arrastrero, una voz por un altavoz. ¿Estás en el agua? Quédate donde estás. El capitán Dale Buchanan, de 71 años, veterano de Vietnam, me subió a bordo con un bichero y una fuerza que podría haber doblado una barra de acero. ¿Te caíste de un barco de recreo?, preguntó. Algo así, dije. Dale no hizo muchas preguntas. Me dio una manta de lana que olía a pescado y diésel, vertió café de un termo en una taza de acero y me señaló un banco atornillado a la cubierta cerca del puente de mando. El arrastrero no era cómodo. Era un barco de trabajo. Redes apiladas en la popa, manchas de óxido en las cornamusas, una radio que crepitaba con estática en la cabina, pero era sólido y estaba por encima de la línea de flotación. Y eso fue suficiente. ¿Te duele?, dijo. No. ¿Quieres llamar a alguien? Sí. Me dio el teléfono satelital. Era pesado,
del tamaño de un ladrillo con una antena de goma. Llamé a Howard Kessler. Contestó al segundo timbrazo, lo que me indicó que seguía en su escritorio a las 9 de la noche, lo que me indicó que nada había cambiado en Howard en 34 años. Mila, dijo, estoy vivo. Kalin me empujó del yate. Silencio. 5 segundos. 5 segundos es mucho tiempo para un hombre que factura en incrementos de 6 sinut. ¿Dónde estás?, preguntó. Miré a Dale. Dale miró la pantalla de su GPS. Leyó las coordenadas. Howard las repitió. No llames a nadie más, dijo Howard. Ni a la policía, ni a Kalin, ni a Hannah. ¿Por qué? Porque ahora mismo, Kalin cree que estás muerta. Si cree que estás muerta, actuará. Presentará demandas. Contactará a su abogado. Accederá a lo que crea que puede acceder. Y cada movimiento que haga en las próximas 48 horas, será prueba documentada de intención criminal. Entendí. Mi padre había confiado en Howard por una razón. Dame 48 horas, dijo. Tendré todo lo que necesitamos. Colgué. Miré a Dale. Estaba apoyado contra la puerta del puente de mando con los brazos cruzados, sin fingir que no había oído. Alguien intentó hacerte daño, dijo. No era una pregunta. Sí, tienes que ser invisible un par de días. 2 días, asintió. Pasé 14 meses invisible en una jungla a las afueras de Dan. 2 días en un barco de pesca no son nada. Regresó al puente de mando sin decir una palabra más. Me senté en el banco con la manta sobre los hombros y la brújula de mi padre en la mano. El latón estaba caliente por haber estado en mi bolsillo. La aguja estaba firme. La sostuve y observé las luces de la costa y no dormí durante mucho tiempo. Lo que estoy a punto de contarte es lo que Howard me contó 48 horas después, cuando su contable forense y su investigador jubilado terminaron de documentar cada movimiento que Kalin hizo mientras creía que yo estaba en el fondo del océano. La cronología era precisa. A Howard le gustaba la precisión. A las 7 de la mañana del día después de caer por la borda, 12 horas después de tocar el agua, Kalin llamó a la guardia costera para reportar mi desaparición en el mar. 12 horas. Esperó 12 horas antes de llamar a nadie. A las 7:42 de la mañana, Kalin llamó a su abogado, Pritchard. A las 9:15 de la mañana, Pritchard presentó una petición de emergencia ante el Tribunal del Condado para preservar los bienes de la herencia en nombre de Kalin como única pariente más cercana sobreviviente. A las 11:30 de la mañana, Kalin llamó a la compañía de seguros. Esta fue la primera de las 3 llamadas que hizo ese día. Había 3 pólizas de seguro de vida que nombraban a Kalin como beneficiaria. No eran pólizas que mi padre hubiera contratado, sino pólizas que Kalin había contratado para mí durante los últimos 14 meses. El pago total si me declaraban muerto, $4.20 millones. 2 de esas pólizas tenían menos de 6 meses de antigüedad. A las 2 de la tarde, un cerrajero llegó a la casa. Kalin le pidió que cambiara la cerradura del estudio de mi padre. El estudio que contenía las únicas copias físicas de ciertos documentos fiduciarios que ella conocía. A las 4:10 de la tarde, Hannah publicó en las redes sociales: por favor, recen por mi hermana. Era la primera vez que Hannah me llamaba hermana en público. Howard tenía un contador forense rastreando las pólizas de seguro y a un investigador jubilado documentando la visita del cerrajero, los documentos del abogado y la cronología del informe de la Guardia Costera. Cada acción que Kalin realizó fue fotografiada, registrada y marcada con la hora. Para la segunda mañana, Kalin había presentado 2 reclamaciones de seguro, una petición de emergencia y cambiado todas las cerraduras de la casa excepto la de la puerta principal, que sospecho que dejó sin cambiar porque no pensó que nadie entraría por ella. Howard me llamó al amanecer de ese segundo día. Estaba sentada en el arrastrero de Dale, bebiendo café de la misma taza de acero, con la misma ropa prestada, viendo a un pelícano aterrizar en la barandilla de proa. Ella nos ha dado todo lo que necesitamos, dijo Howard. Es hora de volver a casa. Le di las gracias a Dale. Me dijo, no tienes que darme las gracias. Solo asegúrate de que quien hizo esto no se salga con la suya. Le dije que lo haría. Dale me dejó en un pueblo portuario a 40 minutos al sur de casa. Howard envió un coche, un sedán negro conducido por un hombre que no se presentó ni preguntó dónde había estado. La gente de Howard era así,
eficiente y poco curiosa. Durante el trayecto, Howard llamó 2 veces. La primera llamada fue para actualizar la información sobre las pólizas de seguro. Su perito contable había confirmado que Kalin había contratado 3 pólizas de seguro de vida distintas a mi nombre en los últimos 14 meses, utilizando su posición como miembro de la familia para acceder a la información personal que necesitaba para las solicitudes. 2 de las pólizas se habían contratado en los 6 meses previos al viaje en yate. Eso por sí solo es un patrón que cualquier fiscal reconocería, dijo Howard. La segunda llamada fue peor. El investigador de Howard había descubierto algo que yo desconocía. Kalin se había estado reuniendo con un segundo abogado, que no era Pritchard, durante más de un año. Este abogado se especializaba en litigios fiduciarios. La impugnación testamentaria presentada meses antes, la que Howard había desestimado por carecer de fundamento, era solo la punta del iceberg. Debajo de ella, Kalin había estado preparando una modificación del testamento de mi padre. Dicha modificación la habría añadido como CEO beneficiaria del fideicomiso irrevocable, con derecho al 50% de sus distribuciones tras mi fallecimiento. Estaba fechada 18 meses antes de la muerte de mi padre, notariada por un tercero y con 2 testigos. Howard no la reconoció. Estaba mal hecha. Howard dijo que la fecha de la notarización contradecía los registros de viaje de mi padre. Él se encontraba en Rotterdam en la fecha en que supuestamente se firmó la modificación, pero esta ya estaba hecha y archivada en un cajón del despacho del abogado de Kalin, esperando el momento oportuno. El momento oportuno fue el momento en que me declararon muerto. Me senté en la parte trasera del sedán y observé la carretera pasar a la luz del amanecer. La brújula estaba en la consola central, reflejando el resplandor del amanecer. Mi padre lo compró en 1989 a un capitán mercante retirado en Galveston. El hombre le dijo que no le diría a dónde ir. Le diría hacia donde ya estaba mirando. Howard describió el plan para mi llegada. No la policía primero. Primero, entraría en la casa mientras Kalin estuviera allí. Con Howard, con la evidencia, frente a los testigos. Martín estará allí. Howard dijo que Martín era el hermano de mi padre. Llegó esta mañana para dar el pésame. ¿Y quién más? Eso es suficiente. Dijo Howard. Martín, yo y tú. 3 testigos. 3 es suficiente. La casa en Breer Point se veía igual desde la carretera. Tablas blancas, contraventanas oscuras, el porche que rodeaba la casa que mi padre había construido. El verano en que cumplí 14 años porque mi madre siempre había querido uno y él no lo había hecho mientras ella vivía. Desde la entrada, pude ver 2 cambios. Los muebles del porche eran nuevos. Kalin había reemplazado el viejo juego de mimbre con algo moderno y gris. Y la mecedora de mi madre había desaparecido. Había estado en el mismo lugar del porche durante 22 años. La pintura blanca se había desconchado en los reposabrazos donde ella solía agarrarse mientras veía los barcos de mi padre entrar al puerto. Ahora, había una planta en maceta en su lugar. El coche de Howard ya estaba en la entrada. Había llegado 1 hora antes. Salí del sedán. Llevaba ropa prestada del capitán Dale, una camisa de franela 2 tallas más grande y unos vaqueros de trabajo sujetos con un trozo de cuerda de muelle porque Dale no tenía un cinturón que me quedara bien. Tenía el pelo rígido por la sal. No me había duchado en 2 días. Caminé hacia la puerta principal. No llamé. Era mi casa. Usé la segunda llave, la que Kalin no sabía que tenía. La que mi padre me había dado cuando tenía 21 años y me dijo, guárdala donde no pueda encontrarla. En ese momento, pensé que hablaba de ladrones. Ahora entendía que no. La puerta principal se abrió. El pasillo olía a cedro. El armario de mi padre, el que Kalin no había tocado, porque decía que el olor le recordaba a él. Era lo único sincero que había dicho sobre mi padre. Caminé por el pasillo hasta la puerta del salón. El tío Martín estaba sentado en el sofá con una taza de café en la mano. Me vio primero. La taza se detuvo a medio camino de su boca. No la soltó. No se levantó. Simplemente me miró con una expresión que jamás había visto en el rostro de un hombre adulto. La mirada de alguien que observa a una persona salir de un lugar del que no debería regresar. Kalin estaba hablando con Martín sobre los preparativos del funeral. Flores, decía algo sobre mentiras piadosas. Se giró. Su boca aún formaba la palabra lirios.
Me vio de pie en la puerta con una camisa de franela de muerto, sal en el pelo y la brújula de mi padre en la mano. Cerró la boca. No dijo mi nombre. Nadie habló durante aproximadamente 7 segundos. Los conté como mi padre solía contar los segundos entre relámpagos y truenos, no por precisión, sino para tener algo a lo que aferrarme. Martín dejó su taza de café en la mesita auxiliar. La cerámica resonó contra la madera. Hannah apareció en lo alto de la escalera. Me vio. Se detuvo en el cuarto escalón. Su mano fue a la barandilla y la agarró. Caminé hacia el sillón de mi padre, el que Colin no había movido porque era demasiado pesado, y me senté. Howard entró en la habitación detrás de mí. Llevaba un sobre de papel manila. Colin, dije, entiendo que has estado ocupada. Howard abrió el sobre. Colocó los documentos sobre la mesa de centro uno por uno, como mi padre solía extender cartas de navegación, con calma, precisión, sabiendo que cada línea trazada tenía consecuencias. El primer documento, 3 pólizas de seguro de vida contratadas por Colin en los últimos 14 meses, en las que figuraba como única beneficiaria. Pago total a mi muerte, $4,2 millones. El segundo documento, la petición de emergencia de Colin, presentada 4 horas después de que denunciara mi desaparición, solicitando el control de los bienes de la herencia como único pariente más cercano superviviente. El tercer documento, un cautisil falsificado del testamento de mi padre, notariado 6 meses antes del viaje en yate, que añadía a Colin como CEO beneficiaria del fideicomiso irrevocable. La fecha de notorización contradecía los registros de viaje de mi padre. Él estaba en Rotterdam el día en que supuestamente se firmó el cautisil. El cuarto documento, el informe de incidentes de la Guardia Costera. Hora del incidente, aproximadamente a las 7 de la tarde. Hora del informe, a las 7. A la mañana siguiente, un lapso de 12 horas. Howard colocó su pluma estilográfica sobre la mesa junto a los documentos y la cerró. Señora Whitmore, dijo, el fideicomiso que su esposo estableció es irrevocable y contiene una cláusula de liquidación. Incluso si Mila hubiera muerto, los bienes se habrían transferido a la Fundación Marítima Garrett Whitmore. No a usted, ni a nadie en esta sala. Hizo una pausa. Las reclamaciones de seguros son fraudulentas. El cautil es falso y la Guardia Costera ha sido notificada del retraso de 12 horas en el informe. El rostro de Colin no mostraba ira. No mostraba miedo. Mostraba algo peor. La expresión de alguien que se da cuenta de que ha arruinado su vida por algo que nunca iba a conseguir. Martín miró a Colin. Luego miró la mesa. No cogió su café. En la escalera, Hannah lloraba. No se había movido del cuarto escalón. Howard deslizó el cautil falso por la mesa hacia Colin. Puedes quedarte con esta copia, dijo. Tenemos el original. Si alguna vez te has sentado frente a alguien que te sonrió mientras planeaba quitarte todo lo que tenías, sabes exactamente cómo se sintió este momento. La diferencia entre yo y mucha gente en esa situación es que yo tuve un padre que planificó con anticipación. Pero no todos lo hacen. Así que, si esta historia te recuerda a alguien en tu vida, respira hondo. Y si aún no lo has hecho, pulsa el botón de suscribirse. Esta siguiente parte es donde las cosas realmente se desmoronan. Los siguientes 40 minutos produjeron 14 llamadas telefónicas. Lo sé porque Howard registró a todos. 3:14 de la tarde. Martín llamó a su esposa, Carol. Le contó lo que había sucedido. Podía oír la voz de Carol a través del teléfono desde el otro lado de la habitación. Dijo una palabra y luego la repitió más alto. 3:22 Carol llamó a la hermana de Colin en Pensilvania. No sé qué dijo, pero la llamada duró 9 minutos. 3:31 la hermana de Colin llamó a Colin. Colin no contestó. Estaba sentada en la misma silla, mirando los documentos en la mesa de café como si pudieran reorganizarse para formar una historia diferente. 3:45 Colin tomó su teléfono y llamó a Pritchard. La conversación duró menos de 2 minutos. Dijera lo que dijera, Colin colgó y dejó el teléfono boca abajo en el reposabrazos. 3:52 Hannah, todavía en la escalera, me envió un mensaje de texto. Sentí vibrar mi teléfono prestado en mi bolsillo. Howard me había dado un teléfono prepago en el coche. Hannah había conseguido el número de alguna manera. El mensaje decía, no sabía nada de las pólizas de seguro. Lo juro, no lo sabía.
403 Martín llamó a su hija en Boston. 409 La hija de Martín llamó al antiguo socio comercial de Garrett. 414 El socio comercial llamó a Howard, quien dejó que saltara el buzón de voz porque estaba en mi sala viendo cómo una familia se desintegraba en tiempo real. Colleen se levantó a las 4:18. Caminó hasta el estudio de mi padre sin decir palabra, abrió la puerta con la llave para la que había cambiado las cerraduras, entró y la cerró con llave tras de sí. El cierre de la puerta del estudio fue el único sonido fuerte en la casa esa tarde. Martín se volvió hacia mí. ¿Llamaste a la policía? Todavía no, explicó Howard. La intervención policial llegaría, pero primero necesitaba que llegara el abogado de Colleen para que cada conversación fuera presenciada y documentada. Esto no era por venganza. Se trataba de asegurarse de que cada prueba se manejara de una manera que un fiscal pudiera usar. Me senté en el sillón de mi padre y escuché cómo la casa se llenaba de llamadas telefónicas y silencios. El sillón era el único mueble de la sala que estaba exactamente donde mi padre lo había dejado. Colleen había movido todo lo demás. No había movido este sillón porque pesaba 63 kilos y no podía levantarlo sola. Mi padre siempre construía cosas para que duraran. Hannah bajó las escaleras 20 minutos después. No entró en la sala. Se sentó en el primer escalón de la escalera, lo que la dejaba en el pasillo con una vista despejada de la sala, pero fuera de su perímetro, como si aún no hubiera decidido si pertenecía dentro o fuera de lo que estaba sucediendo. Tenía los ojos rojos. Había estado rascando la alfombra del escalón, tirando de una fibra con la uña del pulgar como solía hacer cuando tenía 19 años. Y Colleen le estaba gritando por algo. Había visto ese gesto cientos de veces. Era el gesto de alguien que había aprendido a hacerse pequeña. Sabía lo del yate. Dijo que estaba mirando la alfombra, no a mí. Me lo dijo esa mañana. Dijo que íbamos a asustarte, a hacer que aceptaras modificar el fideicomiso. Dijo que sería como una negociación en la que te asustarías y aceptarías darle una parte mayor y luego volveríamos y todo sería normal. Hizo una pausa. Yo no sabía nada de la barandilla. La dejé hablar. No la interrumpí. Howard estaba de pie junto a la puerta del comedor, no escribiendo, sino escuchando como escuchan los abogados con una quietud que lo registra todo. Cuando caíste por la borda, dijo Hannah, mi madre me dijo que bajara a cubierta. Dijo que fue un accidente. Dijo que nadarías hasta la orilla. Dijo que la gente nada hasta la orilla todo el tiempo. Y bajaste a cubierta. Dije, sí, y te serviste una copa de champán. Hannah me miró por primera vez. Su rostro no era desafiante. No era de disculpa. Era el rostro de alguien que acababa de escuchar la frase más cierta jamás dicha sobre ella y no tenía una sola palabra para rebatirla. Lo sé, dijo. No la perdoné. No estaba preparada para eso, y no estaba segura de si alguna vez lo estaría. Pero la miré sentada en el primer escalón, jugueteando con la alfombra. Tenía 34 años y seguía sentada donde su madre le había dicho que se sentara, y dije lo único que pude. Tienes 34 años, Hannah. En algún momento, mi madre me dijo que dejara de ser una explicación. Ella asintió. No discutió. Volvió a subir las escaleras. Ese fue el comienzo de algo para Hannah. No sabía qué. Pero era la primera vez que la veía asentir sin mirar primero a Colleen. Pritchard llegó a las 4:47. Conducía un sedán plateado y llevaba un maletín de cuero con iniciales bordadas en el cierre. Era el tipo de abogado que parecía haber nacido con corbata. Entró por la puerta principal sin llamar, lo que me indicó que Colleen le había dado una llave en algún momento del último año, un detalle que me molestó más de lo que debería. Me vio primero, luego vio a Howard de pie junto al comedor. La puerta de la habitación. Entonces vio el sobre de papel manila y el documento aún extendido sobre la mesa de centro. Su rostro reflejó algo complejo. No era exactamente sorpresa. Era un recálculo. La expresión de un hombre que ha estado construyendo un caso durante 14 meses y acaba de ver cómo se resquebrajaban los cimientos. Señor Pritchard, dijo Howard, creo que deberíamos hablar en privado. Entraron al comedor. Howard cerró la puerta. Me senté en el sillón. Martín se sentó en el sofá. Ninguno de los dos habló. A través de la pared, pude oír la voz de Howard. Baja, firme, con la cadencia de alguien que lee una lista.
Estaba presentando el paquete de pruebas, las pólizas de seguro, el cautil falsificado, la discrepancia en la notarización. Después de 12 minutos, la puerta del comedor se abrió. Pritchard salió solo. Cruzó la sala de estar sin mirarnos ni a Martín ni a mí y se dirigió a la puerta del estudio. Llamó. Kalin le abrió. La puerta se cerró. Oímos voces. La voz de Kalin era aguda, subiendo de tono. La voz de Pritchard era un murmullo. Fuera lo que fuese diciéndole, ella no quería oírlo. Después de 10 minutos, Pritchard salió del estudio solo. Caminó hacia Howard. Mi cliente está dispuesto a discutir una resolución, dijo. Howard no pestañeó. No hay nada que discutir, señor Pritchard. El fraude al seguro y el cautil falsificado son asuntos penales. Nosotros no somos los que decidimos la resolución. Lo hace el fiscal de distrito. Pritchard me miró. Miró la puerta principal. Tomó su maletín. Buenas noches, dijo a nadie en particular, y salió. Su coche arrancó en la entrada. Los faros recorrieron las ventanas de la sala. Se había ido. Martín se volvió hacia mí. ¿Acaba de irse? Sí, dije sin hablar con Kalin. Sí. Martín se recostó en el sofá y se frotó la cara con ambas manos. Tu padre siempre decía que Kalin tenía gustos caros en todo excepto en abogados. Fue lo primero que casi me hizo sonreír en 3 días. Kalin salió del estudio 6 minutos después de que Pritchard se fuera. Se quedó parada en el umbral con la barbilla en alto y la espalda recta, como siempre lo hacía cuando quería que supieras que no tenía miedo. Pero le temblaban las manos. Eran la única parte honesta de ella. Me miró y dijo algo que no esperaba. Tu padre te eligió a ti antes que a mí todos los días durante 18 años. Incluso después de morir, te eligió a ti. No negó lo que había hecho. No se disculpó. Se quedó parada en el marco de la puerta del estudio de mi padre, rodeada de sus libros de derecho marítimo en estantes que nunca había tocado, y dijo lo que aparentemente había estado pensando durante mucho tiempo. Pasé 18 años en esta casa y nunca se me permitió poseer una sola cosa en ella. Ni un cuadro, ni una cuenta bancaria, ni siquiera el derecho a llamarme Whitmore sin que alguien me recordara que su apellido era primero el suyo. Martín se removió en el sofá. No habló. Tenía 40 años cuando me casé con tu padre, dijo Kalin. Era organizadora de eventos de Bridgeport que decoraba fiestas ajenas. Entré en esta casa y pensé que por fin estoy en algún sitio. Y entonces murió y descubrí que era una invitada. Siempre fui una invitada. Escuché. No la interrumpí. No porque le debiera la cortesía, sino porque quería oírlo. Quería saber qué se dice una persona a sí misma para justificar empujar a alguien al océano. Terminó. Esperó como si esperara que yo discutiera. Me puse de pie. Kalin, entiendo que sentías que no tenías nada, pero tenías una beca, tenías una casa y tenías una hijastra que mantenía las luces encendidas porque su padre se lo pedía. Hice una pausa. Lo que no tenías era suficiente. Nunca es suficiente para gente como tú. La vi asimilar la frase. La vi comprender que esto no era el comienzo de una negociación, sino el final de una. Martín miró al suelo. Tenía su taza de café en la mano otra vez, pero no había tomado un sorbo. La casa estaba muy silenciosa. A través de la ventana detrás de Kalin, pude ver el puerto. Las primeras luces se encendían. Las conté sin querer, una costumbre que había heredado de mi padre, que siempre contaba las luces al anochecer porque le indicaba cuántos barcos seguían en el agua. 7 luces, todas contabilizadas. Le dije a Howard que procediera. Hizo 3 llamadas telefónicas desde el comedor con la puerta abierta. Pude oír cada palabra y supe que Howard lo había planeado así. La primera llamada fue a su oficina. Le instruyó a su asistente legal que preparara una remisión penal a la oficina del fiscal de distrito para la mañana siguiente. Fraude de seguros, 3 cargos. Falsificación de un documento testamentario, 1 cargo. Puesta en peligro imprudente, 1 cargo. La segunda llamada fue a la línea de administración fiduciaria del banco que tenía la cuenta separada que Kalin financiaba con su estipendio. Howard citó el incumplimiento material de la cláusula de buena fe del fideicomiso y ordenó al banco que suspendiera todas las distribuciones con efecto inmediato. Intento de daño físico al único beneficiario.
Explicó que calificaba como un incumplimiento material bajo cualquier interpretación razonable de la disposición. La tercera llamada fue a una empresa de administración de propiedades. Howard solicitó un aviso formal de desalojo de 30 días, dirigido a Colleen Whitmore para los residentes de Breer Point. Cada llamada quitaba una capa. Colleen se sentó en el borde del sofá y escuchó cómo su mundo se hacía más pequeño con cada frase que pronunciaba Howard. Dinero, casa, situación legal, 3 llamadas, 9 minutos. Martín vino a verme después de que terminaron las llamadas. Se quedó junto a la ventana donde aún se encendían las luces del puerto. Tu padre lo habría manejado de la misma manera, dijo. Mi padre no habría tenido que hacerlo, dije. Martín asintió. Se puso el abrigo y se fue. Había hecho lo que vino a hacer. Dar testimonio. Eso era suficiente. Recorrí la casa sola. Atravesé el comedor, que Colleen había redecorado con cortinas que yo no había elegido. Atravesé la cocina donde había preparado café todas las mañanas durante 2 semanas, con una sonrisa que nunca fue una sonrisa. Atravesé la puerta trasera hacia el garaje. La mecedora de mi madre estaba allí, detrás de la máquina quitanieves, bajo una lona verde. Polvo en el asiento, telarañas en los reposabrazos donde la pintura blanca estaba desconchada. Quité la lona. Llevé la silla por la puerta trasera, a través de la cocina, por el pasillo delantero y hasta el porche. La dejé en el mismo lugar donde había estado durante 22 años. No fue un gesto dramático. Simplemente estaba poniendo algo en su sitio. Me senté. Las tablas crujieron bajo los patines. El aire salado del puerto llegó. La brújula estaba en mi bolsillo. No la saqué. No necesitaba comprobar hacia dónde miraba. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono sonó más que en los 3 años anteriores juntos. La hermana de Garrett, la tía Margerie, llamó primero. Vivía en New Hampshire y no había visitado la casa desde el funeral de mi padre. Nunca confié en esa mujer, dijo, que era el tipo de frase que la gente dice después de los hechos que significa muy poco y no cuesta nada. Pero luego dijo, lo siento por no haber prestado más atención, Mila. A esa sí le creí. El hermano de Colleen llamó al segundo día. Estaba furioso y gritó, y me dijo que yo estaba tendiéndole una trampa a su hermana, que ella jamás haría daño a nadie y que debería avergonzarme. Lo dejé hablar durante 30 segundos. Luego colgué. Algunas conversaciones no valen la pena. El capitán habitual del yate, el capitán Engel, a quien Colleen había reemplazado para el viaje, contactó directamente con Howard. Dijo que Colleen lo había cancelado 3 días antes de la salida programada y que había contratado una tripulación privada para un viaje más corto. Le pareció extraño porque había capitaneado el yate Whitmore durante 11 años y nunca lo habían reemplazado. Estaba dispuesto a testificar. Howard me dijo que los 2 tripulantes que Colleen había contratado se habían marchado del estado. No había registros de empleo ni licencia de capitán. Les habían pagado en efectivo. El investigador de Howard localizó a uno de ellos en un puerto deportivo de Carolina del Sur, donde trabajaba con otro nombre. Al otro no lo habían encontrado. La tripulación legítima no cobra en efectivo y desaparece, dijo Howard. Al tercer día, un periódico local publicó un breve artículo. El titular mencionaba un incidente marítimo y una crisis en el mar. No leí más allá del titular. Howard respondió a la consulta de la prensa con una declaración de 2 frases y una solicitud de privacidad. Fui a la oficina, la empresa de mi padre. La sala de operaciones estaba en silencio cuando entré. La gente me miró, luego miró sus pantallas y luego me volvió a mirar. Mi gerente de operaciones, un hombre llamado Decker, que había trabajado para mi padre desde que yo estaba en la escuela secundaria, se acercó a mi escritorio. Lo oímos, dijo. ¿Qué necesitas? Necesito el informe trimestral en mi escritorio para el jueves. Me miró como Dale me había mirado en el arrastrero. La expresión de alguien que ha decidido no cuestionar tu método de supervivencia. El jueves, dijo, lo tendrás. Pasaron los 30 días. Como pasa el tiempo, a veces rápido, a veces lento, siempre hacia adelante. Colleen hizo las maletas. No pidió ayuda, y nadie se la ofreció. Se movió por la casa con cajas de cartón y cinta adhesiva, habitación por habitación, llenando cada caja con las cosas que había acumulado en 18 años siendo la señora Whitmore.
Veía las cajas apiladas en el pasillo del ala de invitados cuando volvía del trabajo cada noche. Estaban etiquetadas con la letra de Kalin. Pulcra, precisa, la caligrafía de una mujer que había pasado su carrera escribiendo tarjetas de mesa para otras personas. Se llevó cosas que esperaba. Su ropa, sus joyas, los libros que guardaba en la mesita de noche. Se llevó cosas que no esperaba. Las copas de champán del yate, el tarro de aceitunas del más frescas, las toallas de invitados que había mandado bordar con una W cuando se mudó por primera vez. Estaba tomando los símbolos de una vida que había construido pieza por pieza. Como cuando se desmonta un escenario después de que termina la función. El día 12, Hannah vino a buscarme. Estaba en el estudio de mi padre revisando documentos fiduciarios con Howard por teléfono. Hannah llamó a la puerta. Esperó hasta que le hice una seña para que entrara. Me voy a mudar, dijo. Encontré un estudio en la ciudad. Colgué el teléfono. ¿El apartamento de tu madre? No, el mío. Lo encontré el lunes. Esto era significativo. En 34 años, Hannah nunca había vivido en un lugar que Kalin no hubiera elegido para ella. Voy a conseguir un trabajo, dijo. Uno de verdad. Me tendió el teléfono. En la pantalla había un portafolio, trabajos de diseño gráfico, logotipos, identidades de marca, diseños de empaques. El trabajo era limpio y seguro de una manera que a Hannah nunca se le había permitido ser. Mi madre nunca me dejó mostrar esto a nadie, dijo. Dijo que las mujeres de Whitmore no necesitaba trabajar. Miré el portafolio. Era bueno. No adecuado. Bueno. Las piezas de marca, en particular, tenían una claridad que me recordaba a los mapas de navegación de mi padre. Todo en su lugar, cada línea intencional. Ese portafolio es sólido, dije. Lee lideró con las piezas de marca. Me miró. Estaba esperando algo más. Perdón tal vez, o al menos calidez. No tenía ninguna de las dos para darle. Todavía no. Pero le había dado lo único de lo que estaba seguro. Una evaluación profesional entregada con honestidad. Ese era el puente que podía construir. Ella tendría que decidir si cruzarlo. El día 28, las últimas cajas de Kalin estaban en el pasillo. Caminó por la suite de invitados vacía por última vez. Yo no estaba en la casa cuando se fue. Estaba en la oficina revisando las cifras trimestrales que Decker había entregado a tiempo. Algunas despedidas es mejor dejarlas sin pronunciar. Howard llamó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio, que es donde recibo la mayoría de las noticias, buenas o malas, porque ahí es donde paso la mayor parte del tiempo. El fiscal de distrito ha revisado las pruebas, dijo. Se están presentando cargos. Fraude de seguros, 3 cargos. Falsificación de un documento testimonial, 1 cargo. Puesta en peligro imprudente, 1 cargo. El cargo de intento de asesinato, explicó Howard, era más difícil. La evidencia física de que la barandilla había sido manipulada era circunstancial. Los pernos habían sido retirados y vueltos a colocar con herrajes más débiles, pero era difícil probar quién había hecho el trabajo. Los 2 miembros de la tripulación no habían sido localizados para ser interrogados. Pero el cargo de puesta en peligro imprudente tiene peso, dijo Howard. Combinado con el patrón de fraude de seguros y el cautisil falsificado, el panorama es bastante claro. El capitán Dale Buchanan proporcionó una declaración escrita al fiscal de distrito. Su testimonio sobre encontrarme en mar abierto, mi condición física, la cronología y la ausencia de cualquier llamada de socorro del yate, todo corroboró mi versión. La lectura de cargo se llevó a cabo un jueves. Kalin se declaró inocente. Yo no asistí. Leí sobre ello en el periódico local a la mañana siguiente en la mesa de mi cocina mientras tomaba una taza de café que se estaba enfriando. Frío. El artículo tenía 4 párrafos. Mencionaba el yate, las pólizas de seguro y el cautil falsificado. No mencionaba a los tiburones. El mundo de Kalin se había derrumbado en círculos concéntricos. Su abogado se había retirado. Su familia estaba dividida. Su hermano seguía defendiéndola, su hermana en Pensilvania ya no respondía a las llamadas. Vivía en un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad, pagando el alquiler con ahorros que no durarían mucho sin la beca. Howard y yo hablamos una vez más esa semana. Dijo algo que mi padre podría haber dicho.
Hemos trazado el rumbo. Ahora dejamos que la corriente haga el resto. Mi padre nunca confió en la corriente. Dije que siempre mantenía la mano en el timón. Howard guardó silencio un momento. Luego dijo, tu padre era un hombre prudente, pero también sabía cuándo dejar de timonear y dejar que la embarcación se estabilizara. Otra pausa. Ya has hecho lo más difícil, Mila. Deja que la ley haga su trabajo ahora. Colgué el teléfono. Miré la brújula en mi escritorio. La aguja apuntaba al norte, como siempre. La cogí y lo guardé en mi bolsillo y me fui a trabajar. La última pieza encajó 3 semanas antes de la fecha del juicio. El investigador de Howard localizó a la notaria que había certificado el cautelar falsificado. Tenía 26 años, vivía en un pueblo a 40 minutos tierra adentro y Kalin le había pagado $2,000 en efectivo para que autenticara un documento que sabía que no había sido firmado por la persona cuyo nombre aparecía en él. La notaria cooperó con el fiscal a cambio de una reducción de los cargos por su propia participación. Proporcionó mensajes de texto de Kalin organizando la reunión, fotografías del pago en efectivo. Kalin lo había contado en la mesa de la cocina de la notaria y una grabación que había hecho con su teléfono durante la transacción. Dijo que hizo la grabación por si acaso. Howard me lo contó por teléfono. Tenía 26 años y estaba asustada. Dijo que Kalin le había dicho que era solo una formalidad, que toda la familia había acordado que nadie lo volvería a mirar. Y ella creía que creía los $2,000. Howard dijo que la gente suele creer. La evidencia del testimonio del notario fue devastador para la defensa de Kalin. El cautil falsificado se había creado 6 meses antes del viaje en yate, lo que significaba que Kalin había estado planeando todo durante al menos medio año. El calor, el café, los fines de semana en el spa, la sugerencia del viaje en yate, todo era parte de un plan que había estado construyendo desde antes de que cambiaran las hojas. 6 meses. Había estado preparando el momento que me susurró al oído mientras me traía café, me llamaba cariño y brindaba por la familia. Howard volvió a llamar la semana siguiente. Hay una negociación de culpabilidad en marcha. Su defensor público le recomendó que la aceptara. Miré la brújula en mi escritorio. ¿Qué le ofrecen? De 5 a 8 años por los cargos de fraude. Imprudencia temeraria concurrente. Cumpliría 4 años con buena conducta. ¿Es justo? Howard guardó silencio durante un largo rato. Justo sería que ella entendiera que intentó matar a alguien por algo que nunca iba a heredar. Dijo, no creo que ninguna sentencia enseñe eso. Kalin aceptó el acuerdo de culpabilidad un miércoles. Por la mañana. Me enteré al mediodía. Terminé mi sándwich. Luego llamé a Howard y le di las gracias. Después volví al trabajo. Algunas cosas no requieren ceremonia. Solo requieren un final. La sentencia fue breve. 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3, fraude al seguro, falsificación de un documento testimonial, imprudencia temeraria, sentencias concurrentes. No asistí. Martín sí. Me llamó después desde el estacionamiento del juzgado. Su voz sonaba cansada. Parecía pequeña, dijo. No le pedí que explicara. Sabía a qué se refería. Kalin siempre llenaba una habitación. Era el tipo de mujer que entraba y revolucionaba el ambiente de una sala del tribunal, en mono, sin la casa, el apellido ni el champán. Era simplemente una mujer de 58 años que había tomado una decisión irreversible. Gracias por venir, dije. Alguien de la familia debería haber estado allí, dijo Martín. Incluso para esto. Colgué y me senté en mi escritorio durante un buen rato. No sentí alegría. No sentí alivio. Exactamente. Sentí ese tipo específico de vacío que viene cuando algo que has estado cargando durante mucho tiempo se va de repente y aún no has descubierto qué hacer con el espacio que deja. Trabajé hasta las 7 de la tarde. La oficina estaba vacía a las 6. El equipo de limpieza pasó. Podía oír la aspiradora en el pasillo. Terminé el informe en el que estaba trabajando, apagué la lámpara de mi escritorio y conduje a casa. La casa estaba silenciosa. Había estado silenciosa durante semanas. Ni Kalin en la cocina, ni Hannah en la escalera, ni café en la encimera por la mañana, solo habitaciones y muebles y el olor a cedro del armario de mi padre. Me senté en el porche en la mecedora de mi madre. El puerto estaba oscuro excepto por las luces.
Las conté. 9-10, todas sumaban el mismo número que todas las noches. Sonó mi teléfono. Hannah, conseguí el trabajo, dijo. En un estudio de diseño en Portland. Empiezo el lunes. Felicidades, dije. Lee liderará con las piezas de marca. Se quedó callada un instante. Sé que no me debes nada, Mila. Lo sé. Dije otra pausa. Buena suerte en Portland, dije. Lo decía en serio. Ni cálido, ni frío, simplemente objetivo, como lo habría dicho mi padre. Algunos puentes no se construyen con calidez. Se construyen con la evaluación honesta de que la persona del otro lado tiene la capacidad de cruzar. Colgué. La mecedora crujió sobre las tablas del porche. Comenzaron a aparecer las estrellas de aire salino. 6 meses después, activé la Fundación Marítima Garrett Whitmore. No era necesario. La cláusula de beneficiario sucesor del fideicomiso había designado a la fundación como receptora en caso de mi muerte. Pero yo estaba vivo y el fideicomiso seguía a mi nombre. Lo activé porque mi padre lo había incluido en la estructura de su patrimonio por una razón y porque finalmente comprendí cuál era esa razón. La fundación financiaba la capacitación en seguridad marítima para tripulaciones de pesca comercial a lo largo de la costa. Capacitación en protocolos de emergencia, mantenimiento de equipos, navegación meteorológica y supervivencia en aguas abiertas. El tipo de capacitación en la que la diferencia entre saber y no saber podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Padre regresando a casa o no. La primera beca recibió el nombre del capitán Dale Buchanan. Dale asistió a la ceremonia de anuncio. Se celebró al aire libre cerca de los muelles con banderines de color azul marino y blanco. Llevaba su único traje, azul marino, un poco grande de hombros. Me estrechó la mano con el mismo apretón con el que me había sacado del agua. Tu padre y yo nunca nos conocimos, dijo. Pero creo que nos habríamos llevado bien. Te habría preguntado por tu barco, dije. Siempre preguntaba primero por el barco. Dale sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír. Howard estaba allí. Estaba de pie cerca del fondo, apoyado contra un pilote, con el aspecto de un hombre que había terminado un trabajo muy largo y finalmente se permitía estar cansado. Se jubilaba al año siguiente. 40 años de derecho fiduciario, litigios sucesorios y el negocio familiar Whitmore. Se acercó a mí después de la ceremonia. La última instrucción de tu padre para mí fue: asegúrate de que ella no me necesite y tú tampoco. Más tarde esa semana, conduje hasta el cementerio. Garrett Whitmore, amado padre, esposo, capitán. La lápida era de granito liso, como él la quería. Sin adornos, sin motivos náuticos, solo su nombre y sus fechas y una sola frase que él mismo había elegido: deja el muelle limpio. Coloqué la brújula sobre la lápida. El latón captó el sol de la tarde. La aguja se balanceó y se detuvo. Luego la recogí. Todavía no había terminado. Conduje a casa. En el camino, pasé el puerto deportivo donde el yate seguía atracado. No lo había vendido. No lo había usado. Disminuí la velocidad y lo miré por la ventanilla del conductor. Casco blanco, molduras oscuras, barandilla de popa reemplazada. Algún día lo sacaría, cuando el agua volviera a ser como el agua de mi padre. Todavía no. Anocheció. Me senté en el porche en la mecedora. El puerto se extendía bajo la casa, como siempre. Como cuando mi madre lo observaba, y como cuando mi padre contaba las luces, y como sería después de que yo me fuera y alguien más se sentara en esta silla y mirara la misma agua. Saqué la brújula, la abrí. La aguja se balanceó, con una pequeña vacilación, como lo hace la aguja de una brújula cuando se recalibra después de haber sido movida. Luego se detuvo hacia el norte. Mi padre dijo una vez que una brújula no te dice a dónde ir. Te dice hacia dónde ya estás mirando. Había llevado esa frase en mi cabeza durante años antes de entenderla. No se refería a la navegación. Él estaba hablando de saber quién eres antes de que alguien más intente decírtelo. Cerré la brújula, la guardé en mi bolsillo. El yate era visible desde el porche, una forma blanca en la marina, iluminado desde abajo por las luces del muelle. La barandilla de popa había sido reemplazada con herrajes de grado marino, atornillados, soldados e inspeccionados 2 veces. Howard lo había arreglado. Algún día lo sacaría.
Yo mismo llenaría la vieja nevera roja. Nada de champán, solo sándwiches y cerveza de raíz, como solía hacerlo mi padre. Algún día, cuando el agua fuera mía de nuevo, las luces del puerto se encenderían una a una, como lo hacían todas las tardes a esta latitud, en esta época del año. Las conté como las contaba mi padre. 7, 8, 9, 10. Todas encendidas, ninguna faltante. La mecedora crujió sobre las tablas del porche. Las tablas crujieron contra las vigas que mi padre había clavado él mismo. El aire salado se movía a través de las mosquiteras del porche. Las estrellas se veían. No todas. Solo las primeras, las lo suficientemente brillantes como para verse a través de la luz del puerto. 10 luces, el mismo número de cada noche. Cerré la brújula, la guardé en el bolsillo y escuché el crujido de las tablas bajo la silla y el agua moverse contra los muelles. Y no conté nada más porque ya no quedaba nada que contar. Gracias por acompañarme en este relato. Si la historia de Mila te recordó que la preparación es la mejor protección o te hizo pensar en las personas que te apoyan en silencio, me encantaría leerlo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, tómate un momento para suscribirte. Hay más historias en la descripción de abajo. Y cada una de ellas trata sobre alguien que se negó a desaparecer. Nos vemos en la próxima.